Bienvenidos, bienvenidas a todos quienes nos acompañan esta tarde, no solamente de manera presencial, sino también a quienes a la distancia están conectados, disfrutando de este congreso, de estos paneles que efectivamente, bien lo decía Jessica, aportan mucho, enriquecen y nos hacen reflexionar. Hoy vamos a poner sobre la mesa este tema que creo que cada vez se vuelve o se pone más en boga, sobre todo entre los universitarios, esta preparación que nos hace voltear a ver que las credenciales que no tienen que ver precisamente con una preparación universitaria de 4, de 5 años, incluso más, ahora están siendo mucho más consideradas como posibilidad, como oportunidad, no solamente por quienes ya tienen esa posibilidad de ingresar a estudiar o la edad de ingresar a la universidad, sino también por parte de los empleadores, de los empresarios que finalmente están buscando ya otras habilidades, otras capacidades en quienes formarán parte de su equipo. Este panel tiene la finalidad de poner sobre la mesa y de platicar justamente cuál ha sido este cambio generacional, porque ahora estamos volteando la mirada hacia allá, pero creo que algo importante de destacar es sin duda que la pandemia nos ha hecho y ha generado que nuevas posibilidades se estudien, se analicen y se tomen, que gente que como en este momento nos está viendo a la distancia pueda prepararse, si vive en México, estudiar un máster en España, en Colombia, en cualquier país, y bueno, eso genera también una oportunidad de negocio para las universidades, de preparación, no únicamente quedarnos con lo que tenemos de manera local. Muchísimas gracias, les agradezco de nueva cuenta por acompañarnos y quiero dar paso directamente a la primera pregunta. Les quiero preguntar, ¿cómo es el proceso de innovación educativa en la educación superior, que definitivamente estamos viendo muchas oportunidades, posibilidades? Si quisieras empezar, por favor, Karen, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, gracias a todos por estar acá. Y bueno, lo que me gustaría comentar es que el proceso de la innovación en cualquier lugar es un proceso iterativo. Es decir, no es que empecemos con el paso 1, paso 2, paso 3, paso 10, sino tendremos que estar regresando sobre nuestros propios pasos para poder estar replanteando constantemente lo que estamos haciendo. Esto con la finalidad de poder llevar a cabo plenamente estos descubrimientos, estos cambios que subyacen al proceso mismo de la innovación. Ahora bien, una vez que tenemos claro que es un proceso iterativo y que una vez que ya se instauró esta innovación, no nos podemos quedar ahí, ¿no? También por eso en ese sentido es cambiante, es perpetuo, porque supone y necesita de nueva cuenta estarse replanteando. En la educación superior esto es nodal en el sentido de que estamos formando personas no solamente para como materia para ser empleados, sino más bien estamos formando profesionistas para que se desempeñen, para que tomen decisiones, para que tengan un criterio amplio. Entonces, la universidad tendría este papel catalizador de las visiones a futuro, ¿no? De lo que va a requerir nuestra sociedad, no los empleadores, ¿no? Porque dejarlo así reduce un poco la mirada de lo que supone la universidad, y no me gusta ver a la universidad como una fábrica de empleados, sino más bien como una formación integral que requiere tener una perspectiva de qué es lo que se va a necesitar. Entonces, el proceso de la innovación puede empezar desde distintos lados. Primero, por ejemplo, a partir de una necesidad. Esa es como la primera instancia. La segunda podría ser a partir del interés de los estudiantes, del profesorado, de algún sector en particular. Y el tercero por transferencia, es decir, una vez que en algún otro ámbito de esa misma institución se implementa una innovación y funciona, hay algunos elementos que la hacen susceptible a ser transferible a otros ámbitos. Entonces, de esa manera comenzamos con un proceso iterativo, un proceso perpetuo que implica hacer cambios dirigidos, intencionales y, por supuesto, que puedan ser medibles o valorados. Maestra, doctora, voy con usted para que nos pueda compartir también su respuesta en este sentido. Gracias, buenas tardes a todos.
A mí me gustaría complementar lo que dice mi colega en 3 dimensiones. Nosotros vemos el proceso de innovación educativa dentro de las instituciones de educación superior, una con los docentes. Al momento de integrar la tecnología y todo lo que estamos viendo aquí en el Congreso, de cómo se integran los procesos de aprendizaje y de enseñanza, vemos que surge la necesidad de la capacitación, la formación o la actualización profesional docente, ¿no? Surgen nuevos conceptos también, como el docente digital o las competencias digitales docentes o las habilidades digitales docentes. Otra dimensión de la innovación educativa dentro de las universidades es la generación de proyectos. Hoy en día vemos que varias universidades están generando laboratorios de innovación educativa y eso es importante porque nos ayuda a analizar los procesos también de aprendizaje y cómo estas tecnologías emergentes, que es nuestro tema de este panel, están influyendo también en la formación profesional. Y la última dimensión que me gustaría mencionar es aquella que tiene que ver a nivel institucional, en donde estas tecnologías emergentes hacen la vanguardia en los servicios que oferta la universidad, no solamente los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también en los administrativos y en todo lo que engloba, ¿no?, el contexto universitario. Les agradezco mucho. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta. ¿De qué manera se vinculan la tecnología y la didáctica en la innovación educativa? Y le pediría a la licenciada Karen que si puede, por favor, compartirnos esta respuesta. Y de una vez le doy el micrófono para que usted posteriormente nos lo pueda hacer. Muchas gracias. Pues la vinculación es interesante porque tendremos que partir de que la innovación en la educación no supone de manera inherente la adquisición o la implementación de una tecnología. Entonces esta pregunta tiene sentido en todo momento porque podemos innovar las formas de enseñanza y de aprendizaje, las formas de evaluación, pero no necesariamente eso supone que implementemos el uso de alguna herramienta tecnológica, el uso de alguna cuestión digital, no. Entonces sí que se complementan muy bien, no es lo mismo y tienen como, debe tener un componente que sea necesario. ¿A qué me refiero con esto? En el momento en el que nosotros decidimos o detectamos una necesidad de mejora, de hacer un cambio, de hacer alguna actualización, en cualquiera de estos ámbitos que justo la maestra Connie mencionaba, ¿no? Por ponerlos como, bueno, a mí me gusta ponerlos como en grandes pilares, ¿no? Como lo menciona Barraza en los ámbitos de la innovación, que es el curricular, el institucional y el didáctico, ¿no? En cualquiera de estos tres podemos implementar tecnologías. Las tecnologías, bueno, se pueden utilizar siempre y cuando sean de utilidad para poder lograr el objetivo que se propone. La cuestión, bueno, en esta pregunta en particular, la cuestión didáctica, es decir, para poder mejorar, optimizar o favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, de esa manera es como yo podría ver que tienen este vínculo. A veces, y sobre todo una reflexión de los docentes de la UNAM, ¿no?, con los que he tenido oportunidad de charlar, es que cuando nos llueve, ¿no?, esta oferta de herramientas tecnológicas, a veces hay unas muy lindas, a veces hay unas que son muy llamativas, muy interesantes, y las queremos implementar sí o sí porque se ven padres, o porque son gratis, o porque nos ofrecen muchas cosas. Pero una de las cosas que nosotros acá en la coordinación donde yo estoy adscrita les preguntamos ¿es necesaria, es útil, es el medio más económico en el sentido de tiempo, dinero y esfuerzo para implementarse? Sí, entonces ahí es la mejor combinación del uso óptimo de la adquisición o de la apropiación de una tecnología con los procesos didácticos. Así es, y yo le complementaría también porque la tecnología por sí misma no nos garantiza el aprendizaje, ¿no?, de los estudiantes. Es más bien la metodología que utilicemos, la didáctica que empleemos como docentes. Y aquí es algo muy importante en nuestro rol como docente, como profesor, porque la didáctica va a derivar de las concepciones que nosotros tenemos del acto educativo. El hecho de seleccionar una técnica, una metodología, una estrategia de enseñanza para planear una ruta de aprendizaje, pues nos lleva a tener una concepción docente de cómo yo quiero enseñar, cómo quiero que aprendan. Y generalmente nos vamos a cómo nosotros aprendimos. Por mucho que estudiemos y demás, lo primero, el primer impulso al momento de enseñar o cualquiera que se ponga a dar clases, ¿no?, recuerda cómo aprendió, cómo le enseñaron y así es como va a enseñar, ¿no? Independientemente de toda la teoría que estudie o que aprenda, finalmente lo que sale es lo que has aprendido tú, lo que tú tienes impregnado, cuáles son tus concepciones y desde ahí es donde vas a seleccionar
una metodología, una estrategia, y por supuesto esa estrategia puede estar ayudada y apoyada por tecnología, pero la tecnología no lo es todo, es más bien la metodología. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, en el Congreso de mucha innovación tecnológica, pero toda esta innovación tecnológica tiene que ir acompañada de una buena metodología para poder potenciar el aprendizaje y por lo mismo generar una buena innovación dentro de la institución. Quisiera salirme un poco del script y quisiera preguntarle lo siguiente ahora que aborda esto importante la maestra Concepción. Y ante esta, creo que ante esta pandemia que ha dejado ver las carencias metodológicas docentes en el aula, en la escuela, ¿qué tendría que suceder para que entonces, además de implementar la tecnología, obviamente, se haga en este sentido para que los aprendientes, aún a la distancia, pudieran generar ese conocimiento que no estaban, ahorita ya estamos de manera presencial, pero no estaban teniendo en las aulas? ¿Qué está sucediendo? ¿Tenemos docentes poco preparados frente a los alumnos? ¿Qué estaría pasando? Bueno, yo creo que lo que pasó en la pandemia fue primero la emergencia, la urgencia, y entonces todos empezamos a utilizar la tecnología, pero como realmente cada quien sabía, podía, sus habilidades, y eso pues hizo que también hubiese mucha diversidad, ¿no? Ya con el tiempo vino la capacitación, la formación, la actualización docente, y entonces vienen las habilidades digitales. Y ahora aprender, y llegamos a un siguiente nivel, que es ahora yo cómo voy a integrar esta tecnología en mi proceso de aprendizaje. O sea, lo que decía la colega anteriormente, ¿no? ¿Para qué me sirve? ¿En qué me va a ayudar? ¿Qué resultados voy a obtener? Hacer como más reflexivo el proceso y sobre todo la selección de qué tipo de tecnología yo voy a utilizar para lograr ese aprendizaje. Entonces, más bien yo creo que fue aquí la emergencia lo que nos hizo dudar, porque los docentes en general, todos estamos muy bien capacitados para ejercer nuestra vocación, pero hay situaciones en las que, por ejemplo, la resiliencia, ¿no? y esta necesidad de actualizarnos, pues hace que, bueno, la pandemia lo potencializó, ¿no? Y eso fue, bueno, una situación de emergencia. A mí me gustaría empezar justo con el contraejemplo, ¿no? De algo de lo que no debía pasar, ¿no? Es seguir haciendo lo mismo, pero ahora por Zoom, ¿no? Entonces, eso pasó, yo lo viví como estudiante de posgrado, lo viví con las charlas con los docentes. Una de mis partes fuertes es la capacitación a docentes universitarios, y me queda claro que la enorme mayoría, no podría decir que todos, pero la enorme mayoría tenían buena voluntad, pero a veces no sabían cómo, ¿no? Y adicional como a un montón de factores ¿no? adversos, el punto es que trataban de apegarse, ¿no? Como de aferrarse a lo que ya conocían, a este punto como de seguridad por medio de otras herramientas, y eso no es innovación, ¿no? Entonces, justo llegué yo a tener clases de 3 horas por Zoom de lecturas comentadas así, ¿no? Entonces, pues yo, sabiendo lo difícil que es estar ahí, pues tenía mi cámara prendida, ¿no? Pero no era algo que fuera muy común con los estudiantes. Entonces yo no me imagino lo que es ser un docente y ver un montón de cuadritos, ¿no? apagados, sin tener ningún tipo de interacción, y que las preguntas sean más de orden punitivo que reflexivo, ¿no? Es, a ver, ahora vas tú para ver si estás ahí enfrente, ¿no? Entonces, este tipo de dinámicas fueron modificándose en la medida en la que el docente entendió que por Zoom no era lo mismo, ¿no? Y pareciera algo muy obvio, pero no lo es tanto. Y esto solo se pudo hacer a través de un proceso de reflexión constante, de ensayo y error, ¿no? Y de probar otras cosas, atreverse a fallar y a aceptar que es falible delante de sus estudiantes, que eso es un paradigma que se está rompiendo ahorita, ¿no? El que el docente pueda decir, esta no me la sé, ayúdame. Y entonces los estudiantes le echan la mano. Insisto, parecen obviedades, pero ya en el momento el que el docente pueda decir, sí, esto, a ver, tú que le sabes más, guía la actividad, y empodera al estudiante, le da una responsabilidad distinta y hace que sí o sí esté involucrada o involucrado en la clase.
Sí, y ya se torna el aprendizaje diferente, de ida y vuelta. Antes el maestro, el docente al frente del grupo era quien llevaba la batuta y quien tenía la verdad absoluta, ¿no? Y creo que ahora se está abriendo esa posibilidad. Doy paso a la siguiente pregunta. ¿De qué forma ayudan las credenciales alternativas en el reconocimiento y validez de los aprendizajes, maestra Concepción? Bueno, mencionamos rápidamente, ¿no? Una credencial alternativa es una certificación digital, ¿no? Del conocimiento aprendido, de una ruta de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, podríamos empezar a hablar sobre, con base a sus características, sobre la validez de este aprendizaje. Uno, a diferencia del certificado que está en papel, una certificación digital es portable, es decir, la tenemos en acceso 24/7, ¿no? Y la persona que quiera verificar realmente la validez de tu estudio, en cualquier momento puede entrar, en cualquier momento puede tener acceso. Y estas credencializaciones, al ser digitales, tienen seguridad tecnológica a través de lo que se conoce como blockchain o también Open Badge, que es un tipo de tecnología que trabaja en cadena, en donde una vez que se genera el certificado, ya no se puede modificar absolutamente nada. Y la ventaja de las credencializaciones digitales es la cantidad de metadatos que tiene. Si nosotros tenemos nuestro título universitario, pues únicamente va a decir el nombre de la institución, la carrera que estudiamos y eso es todo, pero no nos dice más qué habilidades obtuviste, cómo fue tu trayectoria formativa, qué experiencias de aprendizaje tuviste. Una credencial digital lo que va a hacer es tener en su metadata, bueno, a ver, ¿cuáles son las habilidades específicas que desarrollaste? Y vienen etiquetadas. Si no lo tiene, cuidado, porque entonces no es una certificación digital. Debe tener la URL de la evidencia de tu aprendizaje, es decir, el proyecto que realizaste para seguir esa ruta formativa y que pueda entrar cualquier persona a ver ese producto de aprendizaje. Cualquier persona que quiera validar tus habilidades, tus competencias, puede entrar y ver tu proyecto, que ya sea un aprendizaje basado en problemas, algún reto, alguna publicación científica, lo que te hayan pedido en la institución para que puedas acreditar ese aprendizaje. Otra característica también que tienen estas credenciales alternativas es que se enfocan específicamente en ciertas habilidades. Entonces, el título universitario como tal, pues no dice, a lo mejor estudiaste pedagogía, pero la gente puede pensar, ah, sí, se dedica a trabajar con niños, ¿no? Trabaja con puros niños, es docente de niños, pero no, o sea, pedagogía es algo todavía mucho más amplio, que alguien que no lo sepa en una credencial digital puede entrar a ver, bueno, cuáles son las etiquetas para este título e identificar cuáles son las habilidades específicas que tú estás desarrollando. Entonces, y la credencialización digital es todavía más enfocada a una ruta específica de aprendizaje, no es tan general como pueden ser el otro tipo de certificaciones. Bueno, nada más para complementar, una de las cosas que es súper importante es que, precisamente como mencionaba la maestra Connie, es que en el título y cédula profesional se entiende que el estudiante pasó, ¿no? Transcurrió por un programa y que aprendió álgebra 1, matemáticas 2 y nombres de algunas materias que son muy raras y que a la mera hora no tenían como mucho que ver. Y entonces estas credenciales a lo que ayudan es un poquito a detectar estas habilidades, en algunos lugares los menciona como soft skills, ¿no? Como habilidades suaves, ¿no? Y de estas habilidades a lo largo de la vida, ¿no? Que la UNESCO ya desde 2015 lo mencionaba como algo necesario, pero en ninguna carrera, en ningún título universitario va a decir que tanto sabes usar Excel, por ejemplo, o que tanto sabes negociar, o tu tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces, aquí hay unas microcredenciales que te certifican por cada uno de esos, ¿no? Por cositas chiquitas que vas acreditando que ayudan a enriquecer tu potencial como profesionista. Les agradezco mucho, se nos acaba el tiempo desafortunadamente, pero tenemos que dar paso a esta sesión de preguntas y respuestas, que seguramente habrá alguien que quiera pues preguntar más, y tenemos a dos conocedoras en este panel para que puedan compartirnos un poquito más de lo que estamos platicando. Y también quiero preguntarle a Salvador si tenemos a alguien. Aquí estamos. Leslie, si quieres yo te apoyo con esto. Gracias. Vamos, primero que nada agradecerles siempre la presencia femenina en temas educativos.
es vital. Así que gracias de verdad por esta participación. Ya saben ustedes, esta retroalimentación, de aquí vamos aprendiendo cada vez más y más. Así que si tienen alguna pregunta, nuestros asistentes presentes y también los virtuales, yo sé que a veces virtualmente hay muchísimas más preguntas. Ustedes que han estado, acá tenemos por favor, siempre la participación virtual, bueno, pues porque son muchas más personas y quizás no estamos dándole paso a todas las preguntas que muy amablemente nos hacen llegar nuestros participantes virtuales. Créanos que quisiéramos contestar todas en todo momento, pero siempre el tiempo apremia. Así que, por favor, su nombre, de dónde nos acompaña y para quién va dirigida la pregunta. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Valeria Segura. Yo soy neuropsicóloga especialista en neuroeducación y diseño innovador. Me ha encantado lo que nos han compartido el día de hoy. Adicional a mi trabajo profesional, yo dirijo una asociación civil feminista que se llama 33 Mujeres y ahí pues luchamos por la vida libre de violencia de todas nosotras y a favor de nuestros derechos. Ahorita que ustedes estaban platicando de todo esto y viendo que ustedes vienen en representación de MUCSED, quisiera preguntar algo que creo que muy poco se ha tocado en los foros o en las conferencias en las que yo he tenido la oportunidad de estar presente, y es cómo se relacionan el tema del derecho y género a esta parte de la accesibilidad a la tecnología. Lo menciono porque justo hace unos días me acordaba de un video muy popular que se hizo en la pandemia, de la maestra de inglés que era golpeada enfrente de su clase y que se grabó el audio y fue muy popular y muy sonado el caso de una universidad. En este sentido, eso en aquel momento nos hizo reflexionar mucho acerca no solamente de la violencia que vivíamos las mujeres dentro de nuestros hogares, sino también de las dificultades que nosotras enfrentamos en nuestro trabajo, en nuestro hogar, afrontando la violencia y en el acceso a la tecnología. Que por ejemplo en el caso de esta maestra había sido golpeada por su marido por el hecho de estar usando su computadora, ¿no? Y de pronto en esto que ustedes nos comentan, que es importante la capacitación docente, que es importante el integrar las tecnologías para que se puedan alcanzar estos objetivos, y que me ha parecido muy valiosa la participación de ambas y se los agradezco. Me gustaría poder preguntarles, si se pudiera, a ambas, ¿qué tipo de acciones también desde las instituciones podemos generar para poder cerrar estas brechas de violencia hacia nosotras y el acceso a la tecnología para que todas y todos podamos tener esta misma accesibilidad que ustedes comentan? Gracias. Gracias. Licenciada, maestra, ¿alguien quiere abonar al respecto? Me encanta la pregunta porque justo el año pasado en este mismo foro, ¿no?, tuvimos igual la oportunidad de compartir panel con la presidenta de Movimiento STEM y hablaba, ¿no?, el tema era un poquito más sobre la accesibilidad a las mujeres en la tecnología, ¿no? Y entonces yo me puse a investigar como un poquito más de cifras, porque bueno, se sabe que es menos, se sabe que es restringido, bueno, sí, pero ¿qué tanto? Entonces la CEPAL más o menos por ahí del 2017 nos decía que en general, ¿no?, haciendo como un promedio, ¿no?, mundial, las mujeres aún del mismo rango de edad, de circunstancias socioeconómicas que un hombre, tenían la mitad de posibilidades de acceso a la tecnología que un hombre, en general, o sea, aún hablando del mismo nivel socioeconómico. Y luego, ¿para qué usamos las mujeres la tecnología en la mayoría de los casos? Porque alguien me dirá, bueno, sí, todas usan la computadora, el celular, sí, pero ¿para qué? Exacto. ¿Para trabajar? Pocas. En realidad la mayoría era para comunicación, es decir, redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico, cuestiones de trabajo muy básicas. Pero precisamente y a raíz de eso me quedé con esta inquietud. Y una de las cosas que tejiendo con este tema me llama mucho la atención es darme cuenta no de la posibilidad de acceso, sino del interés que hay por parte de las mujeres. Y no solamente de las mujeres para que se dediquen a carreras de STEM, ¿no? O sea, porque existe también mucho el movimiento de humanidades digitales, que son mujeres que nos dedicamos, por ejemplo, a la historia, a la economía, a la filosofía, pero que utilizamos
inteligencia artificial, minería de datos, etcétera, para poder potenciar nuestras investigaciones. Eso también es uso de la tecnología, aunque no sean ingenierías o no sean matemáticas, ¿no? Exactamente. Una de las cosas que me he dado cuenta es que en la UNAM nosotros creamos una red de docentes para la innovación educativa. Es una red voluntaria, ¿no? Y no solamente está cerrada a docentes de la UNAM, es abierta para cualquier docente de cualquier universidad o de cualquier prepa de cualquier país que quiera unirse, y hay eventos mensuales. El 80% del registro es femenino. Es súper interesante porque yo he notado, y eso sí es muy claro, el énfasis en que son las docentes quienes tienen mucho mayor interés y mucho mayor necesidad de innovar y reinventarse en cuestiones educativas. Entonces, esto apareado con el tema, ¿no?, del uso de las tecnologías, existe un gran interés, y por parte de las instituciones lo que ayuda es precisamente ahora con la explosión de oferta educativa, con la explosión de cursos, ¿no?, justo de microcredenciales, y esto nos ayuda a formarnos en estas habilidades blandas. Entonces, bueno, por ejemplo, por parte de la UNAM, lo que se ha estado haciendo es lanzar MOOCs acerca de igualdad de género, de los derechos a las mujeres, de inclusión a la diversidad, que ayuda, ¿no?, a que la comunidad universitaria tenga pues un ambiente mucho más tolerante y respetuoso, ¿no?, e incluyente a la diversidad. Por otra parte, como les comentaba, esta red que es abierta, voluntaria, y sí supone que los docentes trabajen más en sus planeaciones y demás, pero lo hacen con un montón de interés. Y como les decía, la mayoría son mujeres, entonces a nosotros nos encanta ver el interés y la diferencia etaria, porque no solamente son docentes jóvenes, hay de todas las edades con este interés. Entonces es poco a poco, con pequeños esfuerzos, que se va haciendo este cambio de actitudes, ¿no? Y por parte de la red, lo que hacemos es poner en la mesa siempre una reflexión constante sobre precisamente qué ha habido con respecto a estos temas, ¿no? Y nosotras mismas pues apoyarnos para aprender una de la otra sobre temas que desconocemos. Entonces de pronto hacemos reunioncitas para fortalecer habilidades, para profundizar sobre algún tema, para poder ir mejorando y compartiendo lo que sabemos entre nosotras. Qué interesante, muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir? Bueno, a mí nada más me gustaría complementar que la tecnología, bueno, aparte de que desgraciadamente visibiliza casos como el que mencionas, también ha servido para empoderar a la mujer, ¿no? Y hay movimientos que se dedican específicamente para apoyar y guiar en estos procesos de violencia, sobre todo que viven, ¿no?, de violencia de género. Y en ese sentido también se han generado aplicaciones desde las humanidades digitales, como bien mencionaba mi compañera Karen, que han tendido mucho a apoyar a la mujer. Entonces, si te interesa el dato, con gusto te lo puedo proporcionar, porque es un trabajo interesante que se está haciendo y en el que no solamente participan mujeres, también participan hombres. Maestra, muchas gracias. Me están comentando que tenemos participación virtual. Una pregunta, por favor, que mi compañera Alejandra nos hace. Buenas tardes. Para la licenciada Karen Matías, preguntan, cuando se habla de innovación, ¿qué conveniente sería introducir los principios del Think Design enfocado a la educación? ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias. De hecho, todas las metodologías ágiles, como el Design Thinking, trabajar con Kanban, trabajar con Scrum, es muy, muy común dentro de los procesos de innovación educativa. Es recomendable porque nos da como que nos va dando caminito, ¿no? A veces cuando nosotros queremos implementar una innovación, porque les decía, hay la necesidad de cambiar algo, se necesita actualizar o se está replicando de otra instancia, ¿no?, porque puede ser conveniente para nosotros, a veces uno dice, bueno, quiero innovar, y ¿cómo? ¿Por dónde empiezo? Entonces, el Design Thinking, ¿no?, como dentro de sus 5 grandes etapas, ayuda muchísimo para poder ir planteando, ¿no?, este incidente crítico, que es como el cisma, ¿no?, de algo que pasó, que tiene que cambiar o tiene que modificarse, este momento incómodo que todos tenemos que vivir para hacer un cambio. Luego, ¿no?, pues esta parte, ¿no?, de ir prototipando, ir ideando, ¿no?, y nos va dando la posibilidad también de hacer un
un proceso colaborativo. Algo que se me pasaba y que ahora a propósito de esta pregunta es que la innovación nunca viene sola. La innovación es producto de un montón de componentes, de un montón de intervenciones, porque ayuda a trabajar en equipo, ¿no? Nosotros solitos no podríamos hacer una innovación, ¿no? Lo mejor de la innovación es que tiene que ser un trabajo colaborativo. Entonces yo recomiendo muchísimo eso. De hecho en la UNAM lo trabajamos mucho así, por medio de metodologías ágiles. Tratamos de que sea como rapidito, express y muy al objetivo que se busca, porque al final cuando se utilizan ese tipo de metodologías contamos con tiempos, procesos y al final se pueden ver resultados. Agradecemos mucho. Ya ven cómo es por eso tan valioso que abramos estas sesiones de preguntas y respuestas, porque el panorama es tan extenso, así que agradecemos mucho. Agradecemos mucho la presencia de las tres y yo te voy a pedir a ti, compañera Leslie, que me hagas el favor de ayudarme. Mira, yo te voy a pasar un reconocimiento y entonces hacemos como una cadenita, ¿te parece? Yo te lo doy a ti y tú nos haces el favor de dar este reconocimiento que de verdad lo entregamos con nuestra admiración y respeto a dos grandes que vienen a reforzar toda esta comunicación. Les damos un aplauso, por favor. Gracias a la maestra Concepción Ortega Flores y a la licenciada Karen Matías, representantes de Mujeres Unidas por la Educación. Es siempre un placer encontrar estas visiones, esta gama diferente de toda la ideología que tenemos. La fotografía, Leslie, por favor, para que salgan las tres. Ahí está. Muchísimas gracias y con este aplauso para ellas y también para ustedes es como estamos dando por finalizada esta participación en nuestro panel siempre importante. Oigan, antes de irse, quiero recordarles que mañana ya es nuestra clausura. Eso fue lo que quiso decir. Y entonces hay que estar aquí presentes. Y hoy en la noche, por favor, todos nos conectamos a Facebook porque tenemos la entrega de unos premios muy importantes para maestros que nos están motivando, que se llaman los eTech Awards, maestros inspiradores. Por favor, hoy a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por Facebook. Y iniciamos mañana con actividades a las 9:30 de la mañana y nos va a acompañar Adara Pérez. Ella es la niña genio mexicana. Es increíble todo lo que está por venir. Un aplauso para ustedes y muy buenas tardes.